En la fiesta de Navidad del bufete, el socio de mi esposa bromeó, un brindis por el marido ingenuo que paga las facturas, mientras yo llevo a su esposa al éxito. La multitud se rió, y yo salí en silencio. El lunes por la mañana, el cliente más importante del bufete llamó, contrato cancelado. Despidan a ese socio. Su asociada debería saber que su marido es ese cliente. Nunca he sido de los que montan una escena. Probablemente por eso me quedé allí de pie, durante unos buenos 10 segundos, con la copa de champán en la mano, viendo a mi esposa reírse de un chiste hecho a mi costa. La fiesta de Navidad del bufete era exactamente lo que esperarías de una firma de abogados de nivel medio que intenta aparentar más de lo que es, un salón de baile alquilado, una barra libre que no era precisamente de primera categoría, y asociados fingiendo que no estaban ya buscando otro trabajo. Mi esposa había insistido mucho en que asistiera este año, dijo que era importante para su carrera. Debería haber visto esa señal de alarma en ese mismo instante. La vi en cuanto entré. Estaba de pie cerca del escenario improvisado con Bradley Whitmore, uno de los socios junior. Un tipo joven, de unos 32 años, con ese aspecto pulcro que grita a Ivy League y dinero de familia. De los que nunca han oído un no en toda su vida. Se reían de algo, de pie, más cerca de lo que me hubiera gustado. Pero no soy celoso. O al menos, no lo era. Me abrí paso entre la multitud, asintiendo a caras que había visto quizás un par de veces. Nadie sabía realmente quién era yo. Mi esposa siempre había sido vaga sobre mi trabajo cuando sus colegas preguntaban. Dirige una pequeña empresa, era su respuesta estándar. Técnicamente, era correcto. Mi empresa de logística tenía 60 empleados, y gestionaba la cadena de suministro para 3 grandes minoristas de la región. Pero pequeña empresa sonaba mejor para su narrativa, supongo. Ahí estás. Me vio acercarme, y algo parpadeó en su rostro. ¿Molestia? ¿Culpa? Desapareció antes de que pudiera identificarlo. A todos, este es mi marido. Una ronda de saludos educados. Bradley me extendió la mano con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Encantado de conocerte por fin. Tu esposa habla de ti todo el tiempo. Ah, sí. Le estreché la mano, igualando su agarre. Qué curioso, ella apenas te menciona a ti. La sonrisa vaciló por medio segundo. Bien. La velada se alargó. Hubo discursos, se entregaron premios, y yo me tomaba mi segunda cerveza mientras mi esposa socializaba. Ella estaba en su elemento aquí. Segura de sí misma, elocuente, encantadora. Recordé por qué me enamoré de ella. Ahora, eso se sentía como si hubiera sido en otra vida. Luego llegaron los brindis. El socio director fue el primero, agradeciendo a todos por su arduo trabajo. Siguieron algunos asociados con bromas internas que provocaron risas de cortesía. Entonces se levantó Bradley, que ya llevaba 3 copas de más a juzgar por el rubor de sus mejillas. Quiero hacer un brindis, anunció, lo suficientemente alto como para cortar las conversaciones. La sala se silenció. Por los asociados que hicieron el verdadero trabajo este año. Especialmente, por aquellos de nosotros que sabemos lo que cuesta construir el éxito desde cero. Se giró, miró directamente a mi esposa y levantó su copa. Y un brindis por los maridos ingenuos que pagan las facturas en casa, mientras nosotros llevamos a sus esposas al éxito. La sala estalló en carcajadas. No todos, pero sí los suficientes. Los suficientes como para que sintiera que las paredes se me echaban encima. Observé el rostro de mi esposa. No se estaba riendo, exactamente, pero sonreía. Esa sonrisa diplomática que usaba cuando no quería ofender a nadie. No me defendió. No dijo ni una palabra. Dejé mi cerveza en la mesa más cercana. El sonido del vaso sobre la madera fue tan nítido que algunas personas cercanas se giraron a mirar. Miré a mi esposa una vez más, esperando algo. Un gesto de fastidio hacia Bradley. Una mirada que dijera, ¿te puedes creer a este tipo? Cualquier cosa. Ella evitó mi mirada. Salí de allí. Sin anuncios, sin escenas, sin una salida dramática. Simplemente me di la vuelta y me fui por las puertas principales. El frío aire de diciembre me golpeó como una bofetada,
pero se sentía más limpio que el aire de dentro. Mi teléfono vibró antes de que llegara a mi coche. Un mensaje de ella. ¿A dónde fuiste? No respondí. Me senté en mi coche por un minuto, con las manos en el volante, el motor en marcha. Mi mente ya estaba procesando las piezas que había estado ignorando, las noches hasta tarde en la oficina, los viajes de trabajo de fin de semana, la forma en que apartaba su teléfono cuando yo entraba en la habitación, la forma en que me había estado describiendo a sus colegas. Ingenuo, un pagador de facturas, alguien que existía en el fondo de su vida real. Conduje a casa en silencio, sin radio, solo con el sonido de los neumáticos sobre el asfalto y mis propios pensamientos haciéndose más fuertes con cada kilómetro. Para cuando entré en nuestro camino de entrada, había tomado una decisión. El lunes por la mañana iba a ser muy interesante para Bradley Whitmore y para mi esposa, porque había un detalle que ella había olvidado mencionar a sus colegas en todos esos años de restar importancia a mi trabajo. Mi empresa había sido cliente del bufete durante los últimos 4 años. No directamente a través de ella, razón por la cual probablemente nunca ató cabos. Nuestros contratos pasaban por su división corporativa, gestionados de forma discreta y profesional. Sin fanfarrias, solo negocios constantes y significativos que mantenían sus luces encendidas. Me pregunté cuánto tiempo tardarían en averiguar quién era en realidad el marido ingenuo. Entré en nuestra casa, me serví una bebida como es debido y empecé a hacer llamadas. Primero a mi abogado, luego a mi contable. Para cuando mi esposa llegó a casa 2 horas después, yo ya tenía un plan. Me encontró en mi despacho, con el portátil abierto y papeles esparcidos por el escritorio. ¿Qué pasó esta noche? Se quedó en el umbral, con los brazos cruzados. Me avergonzaste. Levanté la vista lentamente. Yo te avergoncé a ti. Sí. Saliendo así. La gente se dio cuenta. Bien. Volví a mi pantalla. Deberían haberse dado cuenta de muchas cosas. ¿Qué se supone que significa eso? No respondí. Tenía trabajo que hacer, y por primera vez en meses, sentía una claridad absoluta sobre lo que venía después. Ella se fue del umbral al cabo de un minuto, con el sonido de sus tacones resonando por el pasillo. Oí la puerta del dormitorio cerrarse con más fuerza de la necesaria. Sonreí ligeramente, porque el lunes por la mañana iba a cambiarlo todo, y ella no tenía ni idea de lo que se avecinaba. El sábado por la mañana, me desperté antes que ella. Eso no era inusual. Lo que era diferente era la claridad que sentía. No más dudas, no más beneficio de la duda. Hice café y abrí mi portátil en la mesa de la cocina. La tablet de mi esposa estaba cargando en la encimera. Nunca se había molestado en ponerle un código de acceso. ¿Para qué? Yo era el marido ingenuo que pagaba las facturas. La cogí y empecé a leer. Los mensajes entre ella y Bradley se remontaban a 8 meses atrás. Empezaron siendo bastante profesionales, discusiones de casos, actualizaciones de clientes. Luego, cambiaron. Bromas internas, quejas sobre sus respectivas vidas domésticas. Y entonces, la línea se desdibujó por completo. Ya ni siquiera se da cuenta cuando trabajo hasta tarde. Quizás sea lo mejor. Eres terrible. Te encanta. Hice una captura de pantalla de esa conversación, luego otra y otra. Para cuando la oí moverse arriba, tenía una carpeta llena de pruebas que contaban una historia muy clara. Nada explícito, pero el contexto era lo suficientemente condenatorio. Cerré la tablet y la dejé exactamente donde la había encontrado. Bajó 20 minutos después, ya vestida, con el pelo perfecto. Tengo que ir a la oficina un par de horas. El caso Peterson necesita preparación antes del lunes. ¿Un sábado? No lo formulé como una pregunta. Sí, un sábado. Así es como funcionan las carreras. Cogió su bolso. Estarás aquí cuando vuelva. ¿A dónde más iría? Se detuvo ante eso, estudió mi rostro por un momento. Buscara lo que buscara, no lo encontró. Volveré para las 3. La puerta se cerró tras ella. Conté hasta 60, y luego abrí la función de compartir ubicación de nuestro plan de telefonía. No se dirigía a la oficina. Se dirigía al barrio de Bradley. Perfecto.
Pasé la siguiente hora al teléfono con Richard Calvel, mi abogado. No del bufete de ella, obviamente. De una práctica completamente diferente, al otro lado de la ciudad. Conocí a Richard desde hacía 6 años, desde que se encargó de la constitución de la expansión de mi negocio. Necesito un abogado de divorcios, le dije sin rodeos. El mejor que conozcas. Vaya conversación para un sábado por la mañana. No preguntó más, lo cual agradecí. Te enviaré un nombre por mensaje. Melanie Hudson. Es brillante, y no se anda con rodeos. Suena perfecto. ¿Quieres contarme qué pasó? Le di la versión abreviada. La fiesta, el brindis, los mensajes. Escuchó sin interrumpir. Eso es duro, amigo. Lo siento. Hizo una pausa. Pero si me llamas tan temprano un sábado, supongo que tienes algo más que el divorcio en mente. Así es. Necesito que saques nuestros contratos corporativos con Whitmore y Asociados. Todos y cada uno. Periodos de revisión, cláusulas de cancelación, todo. Ahora sí que estaba interesado. Tu esposa trabaja allí. Soy consciente. ¿Y quieres conocer tus opciones? Quiero conocer mi poder de negociación. Se rió, pero había respeto en su risa. Dame hasta esta tarde. Lo tendré todo listo. Mi siguiente llamada fue a Dale Morrison, mi gerente de operaciones. Un tipo de domingos por la mañana. Fiable como la gravedad y discreto. Jefe, es sábado. Más vale que sea importante. Necesito que audites discretamente cada interacción que hemos tenido con Whitmore y Asociados en los últimos 4 años. Cada factura, cada hora facturada, cada punto de contacto. Quiero saber exactamente cuánto negocio les hemos dado. Eso va a llevar algo de tiempo. Tienes hasta el domingo por la noche. ¿Puedo preguntar por qué? Digamos que estoy explorando alternativas para nuestros servicios legales. Silencio al otro lado. Dale era lo suficientemente listo como para leer entre líneas. Entendido. Lo haré. Para el mediodía, ya tenía el esqueleto de un plan. Para las 2, tenía la confirmación de lo que ya sospechaba. Mi negocio representaba aproximadamente el 38% de los ingresos anuales de Whitmore y Asociados. No llegaba al 40%, pero casi. Eso no era un cliente. Eso era un salvavidas. Mi esposa llegó a casa a las 3:15, con un aspecto relajado que me hizo apretar la mandíbula. ¿Qué tal la oficina?, pregunté desde el sofá. Productiva. Dejó su bolso sobre la mesa. ¿Comiste? Sí. Encontré algunas cosas interesantes para leer mientras no estabas. Se giró bruscamente. ¿Qué significa eso? Solo poniéndome al día con cosas del trabajo. Ya sabes cómo es. Me levanté, me estiré. De hecho, tengo algunas reuniones programadas para el lunes. Importantes. ¿Con quién? Clientes. Nada de lo que debas preocuparte. Sus ojos se entrecerraron, pero no insistió. De todos modos, nunca le importaron mucho mis asuntos de negocios. El resto del fin de semana transcurrió en una cuidadosa tensión. Ella intentaba actuar con normalidad, pero yo notaba que estaba inquieta. Me mantuve educado, distante y concentrado en mi portátil. Cada vez que pasaba por mi lado, cerraba lo que fuera que estuviera haciendo. Dejaba que se preguntara. El domingo por la tarde, finalmente se quebró. ¿Estás enfadado por lo del viernes por la noche? Se quedó en el umbral de mi despacho, con los brazos cruzados. El brindis de Bradley, ¿quieres decir? No levanté la vista de la pantalla. Solo fue una broma. Había estado bebiendo. ¿Fue divertido? ¿Qué? La miré directamente. ¿El chiste? ¿Te pareció divertido? Ella dudó. Esa fue respuesta suficiente. No me defendiste. Mantuve mi voz firme. Te quedaste ahí, sonreíste y dejaste que me humillara delante de todo tu bufete. No quería montar una escena. Claro. Porque eso habría sido vergonzoso para ti.
Volví a mi portátil. Tengo trabajo que terminar. ¿Podemos hablar de esto en otro momento? ¿Cuándo? ¿Cuando yo esté lista? Se fue sin decir otra palabra. La oí hablar por teléfono una hora después, con voz baja, probablemente hablando con una amiga o quizás con Bradley. Ya no importaba. El lunes por la mañana, me levanté temprano, me puse mi mejor traje y conduje hasta Whitmore y Asociados, pero no para ver a mi esposa. Había programado una reunión a las 7:30 con Kenneth Wright y Preston Shaw, los dos socios principales, los que realmente tomaban las decisiones. Me senté en mi coche fuera de su edificio, observando a los asociados y al personal entrar para comenzar el día. El coche de mi esposa aún no estaba allí. Ella solía llegar sobre las 8:30. Mi teléfono vibró. Richard Calvell. Todo listo. Hudson te llamará a las 9. Buena suerte. Sonreí, guardé el teléfono y entré por las puertas principales. La recepcionista pareció sorprendida de verme. ¿Puedo ayudarle, señor? Tengo una reunión a las 7:30 con Wright y Shaw. El nombre está en la agenda. Revisó su pantalla y asintió. Sala de conferencias B, segundo piso. Subí por las escaleras. Me sentí mejor que en el ascensor. Me dio tiempo a centrarme. Ambos socios ya estaban allí cuando entré. Wright era mayor, quizás 60 años, con el pelo canoso y gafas de leer. Shaw era más joven, más agudo, del tipo que probablemente manejaba los números mientras Wright se encargaba de las relaciones con los clientes. Gracias por reunirse tan temprano, dije, estrechándoles la mano. Dijo que era urgente, Wright señaló una silla. ¿Qué podemos hacer por usted? Me senté, coloqué mi carpeta sobre la mesa y los miré a ambos. Señores, tenemos que hablar de Bradley Whitmore, y tenemos que hablar de lo que le pasará a este bufete si me llevo mi negocio a otra parte. La sala se quedó en absoluto silencio. Shaw se inclinó hacia adelante. Lo siento. No creo que nos hayan presentado correctamente. Sonreí. No, no lo han hecho. Pero su departamento de facturación me conoce bastante bien. Y también su división corporativa. Soy el dueño de Morrison Logistics. Hemos sido su cliente durante 4 años. La cara de Wright cambió. Los dedos de Shaw, de hecho, se movieron espasmódicamente hacia su teléfono. Ahora, continué, abriendo mi carpeta, déjenme contarles lo del viernes por la noche. Wright y Shaw escucharon en completo silencio mientras les relataba lo del viernes por la noche. El brindis, las risas, la reacción de mi esposa. Me mantuve objetivo. Sin emociones, solo los hechos en secuencia. Cuando terminé, Shaw fue el primero en hablar. Eso es completamente inaceptable. No teníamos ni idea. Por supuesto que no la tenían, porque Bradley Whitmore no ve las consecuencias. Deslicé una hoja de cálculo impresa sobre la mesa. Estos son 4 años de facturas. Cada contrato, cada hora facturable, cada dólar que mi empresa ha pagado a este bufete. Tómense un minuto y miren el total. Wright cogió la hoja. Sus ojos se fijaron en la cifra final y se quedaron allí. 1,2 millones, dijo Shaw en voz baja, como si estuviera haciendo cálculos mentales. En 4 años, aproximadamente 300.000 anuales, lo que según mi investigación representa alrededor del 38% de los ingresos de su bufete. Me recliné en mi silla. Ahora bien, no soy abogado, pero soy un hombre de negocios. Así que permítanme exponer esto con claridad. Bradley Whitmore me humilló públicamente en el evento de su empresa, y mi esposa, que es una asociada aquí, se quedó allí y lo permitió. Nos ocuparemos de esto inmediatamente, dijo Wright. Bradley será amonestado. Amonestado. Dejé que la palabra flotara en el aire. Eso no va a funcionar para mí. La mandíbula de Shaw se tensó. ¿Qué es exactamente lo que pide? No estoy pidiendo. Les estoy diciendo cómo va a ser esto. Mantuve mi voz firme. Bradley Whitmore es despedido hoy, antes del almuerzo. Y se va a enviar un mensaje muy claro de que este tipo de comportamiento no se tolera en su bufete. Esa es una petición significativa, dijo Wright con cuidado. No es una petición.
Es una condición para continuar con mis negocios. Me levanté. Tienen hasta las 10 de esta mañana para decidir. Si a las 10:01 Bradley sigue empleado aquí, retiro cada contrato, cada provisión de fondos, todo. Y me aseguraré de que cada empresario que conozco entienda exactamente por qué. Shaw también se levantó. ¿Y su esposa? Ella trabaja aquí. Eso es entre ustedes y ella. Mi matrimonio es mi problema. Pero si me preguntan si ella es parte de este ultimátum, la respuesta es no. Lo que hagan con su empleo es su decisión. Solo me preocupa Whitmore. Cogí mi carpeta y me dirigí a la puerta. Wright me llamó. Esto tendrá implicaciones significativas para el bufete. Me volví. Entonces deberían haber tenido un mejor control sobre sus socios. A las 10, señores. Salí del edificio y me senté en mi coche. Eran las 7:58. Mi teléfono sonó a las 8:03. El número de Shaw. Está hecho. Están llamando a Bradley ahora. Estará fuera para las 9. Decisión inteligente. Esto no ha terminado, sin embargo. Habrá preguntas, se necesitarán explicaciones. Ese es su trabajo, no el mío. Mi único trabajo es decidir si sigo haciendo negocios con ustedes. Hice una pausa. Para que conste, siempre he estado satisfecho con el trabajo legal de su bufete. Es la gestión de personal lo que necesita mejorar. Entendido. ¿Vaciló? ¿Su esposa? ¿Sabe que usted es el cliente? Todavía no, pero lo sabrá. Probablemente, al mismo tiempo que escolten a Bradley fuera. Colgué y conduje a mi oficina. Dejé que la mañana se desarrollara como tuviera que hacerlo. Dale me estaba esperando en mi despacho cuando llegué. Vi el correo electrónico de Whitmore y Asociados. Solicitan una llamada urgente sobre la renovación de contratos. Pueden esperar. ¿Qué más? Llamó Peterson Manufacturing. Quieren ampliar su red de distribución. Podría ser un contrato importante. Fija una reunión para el miércoles. Me dejé caer en mi silla. Y dale, cuando mi esposa llame aquí hoy, que lo hará, dile que estoy en reuniones todo el día. Él levantó una ceja pero no cuestionó nada. ¿Entendido, jefe? Mi teléfono empezó a vibrar a las 9:15. Su número. Rechacé la llamada. Luego, un mensaje. ¿Qué has hecho? No respondí. Otro mensaje 2 minutos después. Acaban de despedir a Bradley. Dicen que es despido inmediato. ¿Qué está pasando? Aún nada de mi parte. Luego, por favor, llámame. La gente está haciendo preguntas. Esto es humillante. Casi me río de ese último. Humillante. A ella le preocupaba ser humillada. A las 10:30, sonó el teléfono de mi oficina. La recepcionista. Su esposa está aquí. Está bastante alterada. Dile que no estoy disponible. Dice que esperará. Entonces esperará mucho tiempo. Me voy por la puerta de atrás en 5 minutos. Reprograma mi tarde para mañana. Cogí mi chaqueta y salí por la salida de servicio. Mi coche estaba aparcado en la calle lateral. Conduje hasta una cafetería al otro lado de la ciudad, encontré un rincón tranquilo y finalmente revisé mis mensajes. 17 mensajes de texto de ella, 4 mensajes de voz. 3 llamadas perdidas de números que no reconocí. Probablemente de sus amigos o compañeros de trabajo. Escuché un mensaje de voz. Su voz temblaba. No entiendo qué está pasando. Han despedido a Bradley y todo el mundo me mira como si yo hubiera hecho algo malo. Por favor, solo dime qué hiciste. Tenemos que hablar de esto. Lo borré sin escuchar los demás. Mi abogada, Melanie Hudson, llamó a las 11. Tengo todo listo para cuando quieras proceder. ¿Quieres presentar la demanda esta semana o esperar? Esta semana. ¿Puedes tener los papeles listos para esta tarde? ¿Puede? ¿Dónde quieres que se los entreguen? Pensé en ello. En casa sería privado,
Pero la privacidad no era lo que esta situación requería. En su oficina, mañana, sobre las 2. Eso es audaz. A ella no le importó dejar que me humillaran en público. Parece justo. Haré que suceda. Otra cosa de la que deberíamos hablar, la división de bienes. Por lo que me has contado, la mayoría de los activos significativos provienen de tu negocio. Correcto. La casa está a nombre de los dos, pero yo di toda la entrada antes de casarnos. Tengo la documentación. Bien. Esto debería ser sencillo, entonces. Probablemente luchará, pero los hechos están de tu lado. Hablamos de los detalles durante otros 20 minutos. Para cuando colgué, me sentía más ligero, como si hubiera estado cargando un peso del que no me daba cuenta. Conduje a casa sobre las 4. Su coche estaba en la entrada. Me lo esperaba. Me encontró en la puerta antes de que pudiera sacar la llave. ¿Dónde has estado? Llevo todo el día llamándote. Reuniones. Pasé a su lado y entré en la casa. No hagas eso. No me ignores así. Me siguió hasta la cocina. ¿Qué hiciste? ¿Por qué despidieron a Bradley? Me serví un vaso de agua. Me tomé mi tiempo para beberlo. Lo despidieron porque es un arrogante de mierda que no sabe cuándo mantener la boca cerrada. Eso no explica nada. La gente dice que tuviste algo que ver. La gente tiene razón. Su rostro se puso pálido. ¿Qué significa eso? Significa que no soy el marido ingenuo que solo paga las facturas. Dejé el vaso. Morrison Logistics ha sido cliente de tu bufete durante 4 años. Un cliente importante. Y el viernes por la noche, uno de sus socios decidió burlarse de mí públicamente. Así que tuve una conversación con Wright y Shaw esta mañana. Tomaron una decisión de negocios. Me miró fijamente. Tú hiciste que lo despidieran. Les di una opción. Tomaron la más inteligente. ¿Tienes idea de lo que esto me hace a mí? Todo el mundo piensa que estoy involucrada de alguna manera. Mi reputación está destruida. ¿Tu reputación? Asentí lentamente. Eso es lo que te preocupa. No que te quedaras allí y dejaras que me faltara al respeto. No que hayas estado menospreciando mi trabajo durante años. No que hayas estado pasando tus sábados en otro lugar que no sea la oficina. Su expresión cambió. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando del barrio de Bradley. Estoy hablando de 8 meses de mensajes. Estoy hablando de muchas cosas que de repente tienen sentido. ¿Revisaste mis mensajes? Dejaste tu tablet abierta. Y leí. Primero intentó el enfado. Eso es una violación de la privacidad. También lo es humillar a tu marido en una fiesta de trabajo. Me dirigí a las escaleras. Estoy cansado. Podemos hablar de esto más mañana. Vamos a hablar de ello ahora. Me detuve a mitad de la escalera, me di la vuelta. No, no lo haremos. Porque mañana por la tarde, te entregarán los papeles del divorcio en tu oficina, delante de quien quiera que esté por allí. Así que tienes esta noche para pensar en cómo quieres explicar todo esto a tus colegas. El color desapareció por completo de su rostro. No puedes estar hablando en serio. Hablo muy en serio. Y para que quede claro, esto no es negociable. No es algo que vayamos a discutir o arreglar con terapia. Esto se ha acabado. Estás tirando por la borda nuestro matrimonio por una estúpida broma. Bajé las escaleras, me detuve justo delante de ella. Estoy terminando nuestro matrimonio porque elegiste tu carrera y tu orgullo por encima del respeto básico. La broma fue solo el momento en que dejé de ponerte excusas. Subí, hice una maleta y me fui. Me registré en un Antonin cerca de mi oficina. Limpio, tranquilo, lo más importante, lejos de ella. Llamó 6 veces esa noche. No respondí a ninguna. Mañana iba a ser interesante. El martes por la mañana se sintió diferente. Me desperté en esa habitación de hotel, y por primera vez en meses, quizás años, no sentí ese peso en el pecho. No más entrar en una casa que se sentía fría.
No más preguntarme qué estaba haciendo realmente cuando decía que trabajaba hasta tarde. Me duché, me puse un traje limpio de la maleta que había hecho y me dirigí a la oficina. Dale ya estaba allí cuando llegué, café en mano. ¿Cómo lo llevas?, preguntó. Mejor de lo esperado. Acepté el café. ¿Qué hay en la agenda? Peterson Manufacturing a las 10. Revisión trimestral con contabilidad al mediodía, y tu abogada llamó. Dijo que todo está listo para las 2. Perfecto. La mañana pasó rápido. La reunión con Peterson fue bien. Una posible expansión que podría añadir otros 100.000 a los ingresos trimestrales. La revisión contable mostró que habíamos subido un 15% respecto al año pasado. Todo en mi vida profesional era sólido. A la 1:30, sonó mi teléfono. Número desconocido. Casi no contesto, pero algo me hizo cogerlo. ¿Es Morrison Logistics? La voz de una mujer, profesional. Soy Janet de Whitmore y Asociados. Llamo para programar una reunión con el señor Wright en relación con sus contratos. Páseme directamente con Wright. Hubo una pausa. Está en una reunión en este momento. Entonces, que me llame cuando salga. No trato con recepcionistas sobre contratos de 7 cifras. Por supuesto, señor. Se lo haré saber. Colgué. Wright me devolvió la llamada en 5 minutos. Quería contactarlo personalmente, dijo. Lo de ayer se gestionó rápidamente. Quizás demasiado rápido. Nos gustaría discutir cómo seguir adelante. Bradley se ha ido. Eso es todo lo que necesitaba. Sí, pero hay otras consideraciones. El puesto de su esposa, por ejemplo. Le dije ayer que eso no es asunto mío. Es empleada suya, no mía. Ha sido puesta en licencia administrativa a la espera de una revisión interna. No dije nada por un momento. Esa es su decisión. No estoy pidiendo eso. Lo entendemos. Pero hay que considerar la imagen. La situación entre ella y Bradley. Plantea dudas sobre la conducta profesional. Entonces, manéjenlo como manejen esas situaciones. Mi negocio con su bufete es independiente de lo que ella hizo o no hizo. Agradecemos esa claridad. Hizo una pausa. Para que conste, el resto del bufete valora su negocio. Nos gustaría continuar esa relación. Ya veremos. Me reuniré con otros 2 bufetes la próxima semana. Nada personal, solo estoy explorando opciones. Eso captó su atención. Entiendo. Por favor, háganos saber si hay algo que podamos hacer para mantener su confianza. Terminamos la llamada. Me recliné en mi silla. Mi esposa en licencia. Bradley despedido. Y ni siquiera le había entregado los papeles del divorcio todavía. A la 1:45, mi teléfono vibró. Su número. Lo dejé pasar al buzón de voz. Luego otra llamada, otro buzón de voz. Un mensaje de texto. Por favor, no hagas esto. Podemos arreglarlo. Solo dame una oportunidad para explicarme. Puse el teléfono boca abajo en mi escritorio. Dieron las 2. Me imaginé la escena, un oficial de justicia entrando en Whitmore y Asociados, preguntando por ella por su nombre, entregándole el sobre delante de quien estuviera cerca, ella abriéndolo, leyendo la primera página. Mi teléfono explotó a las 2:15. 8 llamadas en 3 minutos. Lo apagué por completo. A las 3, lo volví a encender. 23 llamadas perdidas, 14 mensajes de voz, 32 mensajes de texto. No leí ninguno. Melanie Hudson llamó a las 3:30. Papeles entregados. Se lo tomó tan bien como se esperaba. Mucho llanto, algunos gritos. El oficial de justicia dijo que la mitad de la oficina lo vio. Bien. Tu esposa ha intentado llamar a mi oficina 6 veces ya. Quiere hablar de un acuerdo. No hay nada que acordar. El acuerdo prenupcial es claro. Ella se queda con lo que aportó al matrimonio. Todo lo demás se queda conmigo. Va a luchar contra eso. Que lo intente. Tengo documentación de cada activo,
cada pago inicial, cada inversión empresarial. Puede contratar al mejor abogado del estado y aún así perderá. Suena seguro. Lo estoy porque no estoy equivocado. Repasamos algunos detalles más, plazos, fechas de juicio. Para cuando colgué, eran más de las 4. Decidí terminar temprano y volví al hotel. El vestíbulo estaba tranquilo. Cogí mi tarjeta de la recepción y me dirigí al ascensor. Fue entonces cuando oí su voz. Llevo 2 horas esperando. Me giré. Estaba sentada en una de las sillas del vestíbulo, todavía con su ropa de trabajo, los ojos rojos de llorar. ¿Cómo me encontraste? Mantuve mi voz neutral. Llamé a todos los hoteles cerca de tu oficina. Este fue el tercero. ¿Se levantó? Tenemos que hablar. No, no tenemos. Por favor. 5 minutos. Es todo lo que pido. El recepcionista estaba mirando ahora. No quería una escena. Está bien. 5 minutos, fuera. Salimos al aparcamiento. El aire de la tarde refrescaba, el ruido del tráfico de la carretera principal. Empezó a hablar de inmediato. Esto es una locura. Estás tirando 8 años por una mala noche. No es una noche. Son 8 meses de mensajes. Son años de ti tratando mi trabajo como si no importara. Eres tú, quedándote ahí el viernes y dejando que ese payaso me humille. Cometí un error. Bradley y yo, no éramos. No fue físico. Era solo hablar, solo apoyo emocional. Apoyo emocional. Me reí, pero no había humor en ello. Estabas recibiendo apoyo emocional de otro hombre porque tu marido, el tipo que paga la casa en la que vives, no era lo suficientemente bueno. Eso no es justo. Nada de esto es justo. ¿Quieres justicia? Justicia habría sido que me defendieras el viernes por la noche. Justicia habría sido que pararas a Bradley la primera vez que cruzó la línea. Justicia habría sido que valoraras tu matrimonio más que tu reputación en la oficina. Ahora estaba llorando. Lágrimas de verdad. Lo siento. Sé que metí la pata, pero podemos arreglarlo. Terapia de pareja, lo que sea necesario. No quiero arreglarlo. Quiero salir de esto. ¿Te arrepentirás de esto? ¿Lo dudo? Empecé a caminar de vuelta hacia la entrada del hotel. Me llamó. Lucharé contra el acuerdo prenupcial. Conseguiré abogados. Haré esto tan difícil como sea posible. Me detuve, me volví. Adelante. Gasta el dinero que tengas ahorrado en abogados. Alarga esto durante meses si quieres. No cambiará el resultado. El acuerdo prenupcial es hermético, y cada activo importante está documentado como mío. Te irás con exactamente lo que aportaste al matrimonio que, si no recuerdo mal, eran unos 15.000 en ahorros y un préstamo de coche. Su rostro se puso blanco. Pero oye, continué, quizás Bradley te ayude. Ah, espera. Ahora está desempleado. Y por lo que oigo, tiene problemas para encontrar nuevo trabajo. Resulta que ser despedido por una causa justificada no queda muy bien en un currículum. Destruiste su carrera. Él destruyó su propia carrera en el momento en que pensó que era aceptable burlarse del marido de un cliente en un evento de la empresa. Yo solo me aseguré de que hubiera consecuencias. Volví a entrar, subí en el ascensor y cerré la puerta tras de mí. Me senté en el borde de la cama y solté un largo suspiro. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Richard Calvell. Me enteré de la entrega de hoy. ¿Estás bien? Respondí. Mejor de lo esperado. Gracias por la recomendación. Hudson es la mejor. Estás en buenas manos. ¿Unas copas este fin de semana? Sí, me vendrían bien. Pedí servicio de habitaciones, abrí algunos archivos de trabajo y pasé la noche haciendo lo que debería haber estado haciendo desde el principio, centrarme en lo que realmente importaba. Mi negocio, mi futuro, las cosas que podía controlar. Sobre las 9, llegó un último mensaje de texto de ella. Esto no ha terminado. Lo borré sin responder. Tenía razón en una cosa.
No había terminado, pero el final ya estaba escrito, y ella simplemente aún no lo había aceptado. 3 semanas después, las cosas se habían asentado en un nuevo ritmo. Me había mudado a un apartamento amueblado más cerca de la oficina. Nada lujoso, pero cómodo. Los procedimientos de divorcio avanzaban exactamente como Melanie había predicho. Mi esposa contrató a un abogado que intentó hacer ruido sobre la división de bienes, pero el acuerdo prenupcial se mantuvo firme. Bradley Whitmore, según conocidos mutuos, seguía buscando trabajo. Se había corrido la voz sobre por qué lo despidieron. La comunidad legal en nuestra ciudad no era tan grande. La gente hablaba. Mi esposa había dejado Whitmore y asociados discretamente. Sin una salida dramática, solo una carta de renuncia y 2 semanas que no se molestó en trabajar. Me enteré a través de Richard que había aceptado un puesto en un bufete más pequeño al otro lado de la ciudad. Una reducción salarial significativa. Estaba trabajando hasta tarde el jueves cuando Dale llamó a la puerta de mi despacho. Kenneth Wright está aquí. Dice que no tiene cita, pero esperaba que tuvieras un minuto. Me sorprendió, pero sentí curiosidad. Hazlo pasar. Wright parecía más viejo que hacía 3 semanas. Cansado. Me estrechó la mano y se sentó sin la habitual charla trivial. Quería ponerle al día personalmente. Hemos reestructurado algunas cosas en el bufete, hemos incorporado nueva supervisión para los socios junior, hemos implementado políticas sobre conducta en el lugar de trabajo. Me alegro de oírlo. Debería haberse hecho hace años. Hizo una pausa. También quería decir que lo que pasó en esa fiesta fue inexcusable. No solo el comportamiento de Bradley, sino el hecho de que sucediera. Usted se merecía algo mejor. Asentí. No necesité añadir nada a eso. ¿Vamos a perder su negocio?, preguntó directamente. Me reuní con otros 2 bufetes. Buenos abogados, tarifas competitivas. Me recliné en mi silla. Pero no son ustedes. Su bufete hace un trabajo sólido. Siempre lo ha hecho. Era la cultura lo que estaba roto, no el servicio. ¿Significa eso que se queda? Significa que estoy dispuesto a continuar mientras la calidad se mantenga constante, y nunca oiga hablar de otro incidente como el de esa fiesta. El alivio se reflejó en su rostro. Tiene mi palabra. Y gracias. Después de que se fue, me quedé sentado allí por un minuto. Se sentía extraño tener ese tipo de poder, pero me lo había ganado. Construí mi negocio desde cero, mantuve relaciones, entregué resultados. Nadie podía dar eso por sentado. El viernes por la tarde, firmé el contrato de alquiler de una casa. Pequeña, de 3 dormitorios, en un buen barrio. Un nuevo comienzo. Me mudo la próxima semana. Mi teléfono vibró. Mensaje de Richard. Audiencia final programada para dentro de 6 semanas. Debería ser sencillo. Respondí. Bien. Listo para cerrar este capítulo. 6 semanas, y luego sería oficial. Entonces podría seguir adelante de verdad. Cerré la oficina, conduje a mi apartamento temporal y empecé a empaquetar cajas. La mayoría de mis cosas todavía estaban en un almacén desde que dejé la casa. No necesitaba mucho. Ropa, portátil, algunos objetos personales. Empezar de nuevo a los 42 no era lo que había planeado, pero era mejor que seguir en algo que había estado roto durante más tiempo del que había querido admitir. El respeto que había perdido, lo había recuperado. La dignidad que me habían arrebatado en esa fiesta, la había reclamado. Y la vida que tenía por delante era mía de nuevo. Eso era suficiente. La audiencia final duró 15 minutos. El juez revisó el acuerdo prenupcial, miró la documentación de los bienes y firmó el decreto. El abogado de mi ex esposa intentó un último argumento sobre la distribución equitativa. Al juez no le interesó. Salir de ese juzgado fue como respirar aire puro por primera vez en años. Melanie me estrechó la mano en las escaleras. Ya está. Oficialmente has terminado. Gracias por todo. Lo hiciste fácil. Documentación clara. Sin juegos, solo hechos. Ella sonrió. Buena suerte con todo.
Conduje hasta mi nueva casa. Las cajas ya estaban casi todas desempacadas. El despacho montado, la cocina funcional, el dormitorio cómodo. Era mía. Cada metro cuadrado. Dale llamó esa tarde. La expansión de Peterson está finalizada. Contrato firmado. Prevemos un crecimiento del 20% el próximo trimestre. Excelente trabajo. Planifiquemos una reunión de equipo la próxima semana para discutir la logística. El negocio iba bien. Mejor que bien, de hecho. Resultó que cuando no gastas energía en gestionar un matrimonio fallido, tienes más concentración para las cosas que realmente importan. 2 meses después, me encontré con Preston Shaw en un evento de networking empresarial. Se me acercó directamente. Quería decirte, gracias, de nuevo. La cultura del bufete ha mejorado significativamente desde los cambios. Me alegro de oírlo. Sus contratos se renuevan el próximo mes. Espero que sigamos trabajando juntos. Envíame los términos. Los revisaré. Él asintió. Parecía satisfecho con eso. Hablamos brevemente sobre las tendencias del mercado y luego nos separamos. Al salir, la vi al otro lado de la sala. Mi exesposa, hablando con un grupo de abogados que no reconocí. Parecía cansada, más vieja de alguna manera. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Parecía que quería decir algo. Asentí cortésmente, de la manera en que se saluda a cualquier antiguo conocido, y seguí caminando. Sin ira, sin satisfacción, simplemente nada. Fue entonces cuando supe que realmente había terminado. Me subí a mi coche, conduje a mi casa e hice la cena en mi cocina. Una comida sencilla, una noche tranquila, sin drama. Mi teléfono descansaba en la encimera, en silencio. Sin mensajes desesperados, sin buzones de voz exigiendo respuestas, sin emergencias fabricadas. Solo paz. Había aprendido algo importante a través de todo esto. El respeto no es algo que pides o esperas que la gente te dé. Es algo que haces cumplir. Y cuando alguien te demuestra que no te respeta, no pierdes el tiempo intentando que cambie de opinión. Simplemente te alejas. Y construyes una vida con personas que ya entienden tu valor. Hace 6 meses, yo era el chiste de la broma de otra persona. Hoy, era un hombre que sabía exactamente lo que valía y se negaba a conformarse con menos. Ese era el único final que importaba. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Nos vemos pronto. Use arrow up and arrow down to select a turn, enter to jump to it, and escape to return to the chat.